Actividad 13. Fraccionando las cosas. Aprendizaje esperado. Convierte fracciones decimales a notación decimal y viceversa. Aproxima algunas fracciones no decimales usando la notación decimal. Ordena fracciones y números decimales. Ubicar fracciones en la recta numérica nos facilita ver su posición y relacionarlas con algunas magnitudes. ¿Cómo ubicamos fracciones en la recta numérica? Ya sabemos cómo ubicar números positivos y negativos en una recta numérica, pero no hemos visto cómo ubicar las fracciones. El denominador, recordemos que el denominador de una fracción es el número que está abajo. Denominador. Y el que está arriba es el numerador. Tenemos que aprender a llamarlos por su nombre. No vamos a decir el número de arriba o el número de abajo, sino que por su nombre, numerador y denominador. El denominador de la fracción es el que nos dirá en cuántas partes hay que dividir el entero en una recta. Tendremos dos casos. Cuando el denominador es mayor que el numerador y se ubica entre el 0 y el 1. Cuando pase esto, tendremos una fracción propia. Recordemos que ya vimos esta definición de fracciones propias. Cuando el denominador es mayor que el numerador. Entonces, cuando tenemos fracciones propias, tenemos fracciones que tienen un valor menor a 1. Por ejemplo, aquí tenemos una fracción propia, 2 séptimos, donde 7 es más grande que 2. Entonces, tendremos un valor menor a 1. Aquí tenemos una recta numérica donde inicia con el 0, que es el origen, y termina en el 1. La recta puede ampliarse a números negativos y a continuar con números positivos, pero en este caso lo estamos adaptando a un entero, a 1. Y ese entero lo vamos a dividir en cuántas partes. Aquí dice que el denominador es el que nos dice en cuántas partes hay que dividir el entero. Entonces el denominador nos dice 2 séptimos. Entonces se dividirá en 7 partes. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 finalmente en el 1. 7 partes iguales. Ahora, al escribir cada parte en fracción, se verá de la siguiente manera. Aquí ya tenemos, donde teníamos antes el 1, veamos, ahora va a ser un séptimo. ¿Por qué? Porque es una parte de 7 en la que dividimos el entero. Después tendremos 2 séptimos, 2 partes de 7, 3 séptimos, 4 séptimos, 5 séptimos, 6 séptimos y un entero que es igual a 7 séptimos. Ahora, ¿cómo vamos a ubicar este punto que nos están dando de 2 séptimos? Es igual que en los números naturales. Vamos al 0 y de ahí partimos con saltos hacia donde esté 2 séptimos. 1 y 2. Y llegamos a donde esté el punto rojo, 2 séptimos. Así es como vamos a ubicar fracciones en la recta numérica. 2. También habrá fracciones impropias, que es cuando el denominador, el número que está abajo, es menor que el numerador, que es el que está arriba. En este caso, 2 es menor que 7. Para ello, es necesario que nuestra recta sea mayor que 1. ¿Por qué? Recordemos que una fracción impropia siempre nos dará un valor mayor a un entero. Siempre. Así que si tenemos una fracción impropia, vamos a hacer una recta mayor a un entero. Aquí tenemos una que va 1, 2, 3 y 4 enteros. Y a su vez la dividimos en medios. ¿Por qué? Porque tenemos el denominador 2, que es el que nos dice en cuántas partes vamos a dividir un entero. Si de 0 a 1 lo debemos dividir en 2 partes, pues la partimos a la mitad y tenemos a la mitad un medio.
Aquí donde está 1 tenemos 2 medios, 3 medios, 4 medios, 5 medios y continuamos hasta 8 medios. Ahora, la fracción que tenemos que ubicar en la recta numérica es 7 medios, así que partimos desde el origen y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Llegamos al punto rojo de 7 medios. Es fácil ubicarlo siempre y cuando sepamos cómo dividir la recta numérica guiándonos por el denominador que tenga la fracción. Ahora vamos con esta diapositiva que dice mayor que y menor que. A continuación, vamos a comparar fracciones. Tenemos el caso número 1. Aquí le voy a poner caso número 1 en el recuadro azul. Veamos que la primera parte tiene dos barritas. Una dice 4 séptimos y la otra 3 séptimos. Contemos cuántos cuadros tiene la barrita. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Por qué? Porque está dividido en 7 partes. El denominador es el que nos dice en cuántas partes se va a dividir un entero. Cada barrita representa un entero. 3 séptimos también debe estar en 7 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora, en el siguiente paso, coloreamos los cuadros hasta que sea la cantidad que nos indique el numerador. Por ejemplo, en el primero nos dice 4 séptimos, coloreamos 4. 1, 2, 3 y 4. Y el segundo nos dice 3 séptimos. 1, 2 y 3. Ahora, las barritas son del mismo tamaño. Y aquí es fácil comprobar cuál es mayor que cuál. El primero ocupa mayor superficie. Entonces, vamos a decir que 4 séptimos es mayor que 3 séptimos. En el segundo ejemplo, tenemos 3 séptimos y 3 cuartos. Vamos a ver si es cierto que la primera esté dividida en 7 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. La segunda está dividida en 4 partes. 1, 2, 3 y 4. Ahora, el numerador nos indica en cuántas partes hay que colorear. La primera nos dice 3. 1, 2 y 3. Y la segunda nos dice 3 cuartos. 1, 2 y 3. Aunque las dos fracciones indiquen que son 3, obviamente, como lo partimos en partes diferentes, en tamaños diferentes, una va a quedar más grande que la otra. ¿Cuál es más grande? 3 cuartos. Así que vamos a escribir 3 séptimos es menor que 3 cuartos. Y finalmente llegamos al ejercicio 3, que es el que ustedes deben de realizar. Tenemos 2 cuartos. Veamos si está dividido en 4 partes. 1, 2, 3 y 4. 3 sextos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Está correcto. Ya está dividido. Ahora, ¿qué sigue? Dibujar las mismas barritas que tenemos, del mismo tamaño ambas. Yo aquí no las puedo dibujar perfectamente, pero tienen que estar del mismo tamaño. Vamos a dividirla en 4 partes. La primera. Primero la dividimos a la mitad y después cada una a la mitad para tener 4 partes. La segunda también la voy a dividir a la mitad y luego en 3 cada una para tener 6. Vamos a pintar 2 cuartos, 1 y 2. ¿Por qué? Porque el 2 nos dice en cuántas partes vamos a colorear. Y la segunda, 3 sextos. Vamos a colorear 3. 1, 2 y 3. Veamos a qué altura quedaron. Si quedaron igual, ustedes deberán hacer la tercera imagen como en los ejemplos anteriores y escribir si es mayor, menor o igual que. Aquí tenemos la propiedad de la densidad en fracciones y decimales. La propiedad nos dice que propiedad de densidad. Entre dos números, ya sean fraccionarios o decimales, existen otros. ¿Cuántos números existen entre 6 y 7?
Bueno, vamos a preguntarnos, pero antes que resolver esta pregunta vamos a contestar otra utilizando números decimales para tener el ejemplo más claro. Por ejemplo, 4.3 y 5.3. ¿Hay algún valor entre ellos? Aquí podemos observar en la derecha que tenemos un montón de números que están entre 4.3 y 5.3. Veamos 4.4, 4.5, 4.6 y así continuamos hasta 5.2 antes de llegar al 5.3. Y aquí seleccionamos el 5.1 por decir cualquier valor, pero todos estos están entre 4.3 y 5.3. En el siguiente ejemplo tenemos 6.5 y 6.6. ¿Hay algún valor entre ellos? Sí, observemos 6.51, 6.52, 6.53 y así sucesivamente hasta 6.59, después 6.6. Aquí tomamos el valor de 6.55, pero pudieron haber tomado cualquier otro. Entre dos números decimales siempre existe otro. Así que si nos regresamos a la pregunta, si existe un número entre 6 y 7, sí existen. ¿Cuántos números? Pues sí existen infinidad de números, porque ya sabemos que podemos tomar todos los decimales. Aún así, podría ser el número 6.348 milésimas. Ese es un ejemplo. Vamos a las fracciones. Existen valores entre 2 quintos y 4 quintos. Aquí podemos ver un ejemplo claro. Ponemos 3 quintos, que es mayor que 2 quintos, pero menor que 4 quintos. Está en medio de ellos. En el caso de fracciones con diferente denominador, en este caso, el denominador es 4 y 6. En el anterior era 5. Es fácil encontrar un valor. Pero cuando hay diferentes denominadores, es conveniente trazar una recta como la que está aquí, escribir las fracciones con el mismo denominador, así poder buscar algún punto entre ellos. Por ejemplo, un cuarto lo voy a escribir como 3/12, es su equivalente. Si multiplican 1 por 3, 3, 4 por 3, 12. Y si tenemos 5 sextos para convertirlo en doceavos, pues necesitamos multiplicar 6 por 2. 6 por 2, 12. 5 por 2, 10. Aquí está. Ya tenemos nuestros dos valores en doceavos. Entonces, será fácil encontrar cualquier valor en la recta entre ellos. Por ejemplo, 4 doceavos. Puede ser también 8 doceavos. Entonces, sí existen números entre un cuarto y 5 sextos. Ahora es tu turno. Escribe un número o fracción entre los valores siguientes: 6.55 y 6.56. ¿Hay números entre estos decimales? Vamos a hacer una recta y vamos a colocar en un extremo el 6.55 y en el otro el 6.56. Después vamos a dividir en partes iguales. Por ejemplo, en 10, 3, 4 y 5. Acá también 1, 2, 3, 4 y 5. En la primera voy a poner 6.551. Después 6.552. Y así seguimos hasta llegar al 6.56. Antes que él tiene que estar el número 6.559, porque lo dividimos en 10 partes. Entonces, ¿existen números entre ellos? Sí. Y ustedes seleccionan cualquiera de la recta. Ahora vamos a las fracciones. También van a dibujar una recta numérica que vaya de 2 quintos a 3 quintos. Aquí incrementa, pero vemos que el denominador es el mismo.
Pero entre 2/5 y 3/5 ustedes se pueden preguntar y se pueden decir, no, pues no hay ninguno porque de 2/5 sigue 3/5. Pero déjenme decirles que sí hay. Vamos a observar. Por ejemplo, si 2/5 lo quiero dividir, perdón, la recta que está entre 2/5 y 3/5 la quiero dividir todavía. Por ejemplo, vamos a dividirla también en 10 partes. 5 de un lado y 5 del otro. ¿Cómo vamos a hacer esta elección de un número? Pues vamos a convertirle en números más pequeños, en fracciones más pequeñas. Por ejemplo, 2/5 vamos a convertirle en décimos. ¿Cuántos décimos serán en 2/5? Pues fácil. Si 5 lo multiplicamos por 2 y nos da 10, entonces 2 lo multiplicamos por 2 y nos da 4. Si 3/5 lo multiplicamos por 2, 5 por 2, 10 y 3 por 2, 6. Aquí ya tenemos, por ejemplo, en décimos, de 4 a 6. Si decimos que aquí hay 4, aquí en la mera mitad, ¿qué ejemplo, qué fracción estaría? Entre 4 décimos y 6 décimos. 5 décimos. Ese sería un ejemplo. Entonces podríamos decir que 5 décimos es uno de los números que están entre 2/5 y 3/5, pero puede haber infinidad. Esos décimos los podemos convertir en quinceavos, en veinteavos, en cualquier número que sea múltiplo de 5. Pero este es un ejemplo.